Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un programa más de Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos de temas relacionados con recursos humanos, con personas, con desarrollo, con psicología, con todo aquello que tiene que ver con la gestión de las personas. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo, como cada programa, tenemos a Caro González, que está al otro lado. No la veis, pero igual la podéis escuchar. Hola. Sí, decide participar en algún momento. Es la persona, ya sabéis, que se encarga de controlar todo lo que se ve y lo que se oye y de editar y que todo esto quede fantástico. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial. Él es emprendedor, es inversor, es coach formado en coaching, vamos a decir, ¿de acuerdo? Y en PNL. Actualmente es CEO de la compañía Mindbly. ¿Lo digo bien? Mindbly. Dilo como quieras. Antes me lo has dicho. Mindbly, pero Mindbly. Da igual. Está Esto bien. Es como Schweppes o Schwarzenegger. Cada uno Lo que importa es que lo digan. Exacto. Mindbly es CEO y cofundador. Esto es una empresa de coaching digital. De eso también vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a presentarlo, ya lo habéis visto. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Nacho Aguado. Nacho, bienvenido. Gracias, muchas gracias a ambos. Caro, Guillermo, encantado. Como os decía, un placer estar aquí. He presentado un poco quién eres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que has hecho? Uh-huh. ¿Cuál es tu background? Pero me gustaría que hicieras una pequeña autopresentación para que la gente te ubique un poco, ¿eh? ¿Quién es Nacho Aguado? Bueno, pues era una noche lluviosa del 2 de octubre del 1981. ¿Nos remontamos a tus padres o...? Mis abuelos vinieron de... No. Bueno, yo profesionalmente hablando me he dedicado la mayor parte de mi vida a la publicidad. Uh-huh. Iba para creativo, pero me surgió una oportunidad inicial cuando estaba de prácticas en aquella época. Y he trabajado sobre todo en agencias de medios, en gestionar campañas publicitarias para compañías en un montón de países del mundo. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a hacer un trabajo en una agencia, luego me mudé de Barcelona a Madrid y en Madrid estuve con algunos proyectos y hasta que montamos una agencia. Estuve trabajando pues unos cuantos añitos ahí. 2019 dejé la agencia, me fui de viaje por el mundo con mi pareja, volvimos repatriados con un avión de la embajada suiza porque nos enganchó en mitad del COVID y ahí empecé a darle forma a lo que es ahora Mindbly. Muy bien. Bueno, muchas cosas, vamos a ir poco a poco, porque nos va a interesar saber un poco qué es lo que has ido decidiendo y qué es lo que has ido aprendiendo de las diferentes etapas, porque tienes como etapas diferentes a nivel profesional que creo que pueden aportar mucho. Pero antes de eso, te voy a leer lo que tú pones en LinkedIn. ¿Tienes claro, lo tienes en mente lo que pones en LinkedIn? La verdad es que no mucho. Porque no tienes foto en LinkedIn, ¿eres consciente de esto o no? Sí que tengo foto. ¿Y por qué no se ve? Eso me ha pasado últimamente y yo creo que es por tema de contactos. Es decir, si no estás aceptado por... O sea, si no hay una relación una de conexión directa o creo que nivel, no se ve la foto. Y creo que eso pasa en un montón de perfiles, porque a mí me ha pasado lo mismo de entrar y que alguien me diga, oye, ostras, es que no tengo foto. O sea, decirle yo a una persona, no tienes foto, y la persona decirme... No, pues sí que tengo foto, pero... pues mira, qué casualidad, porque habitualmente LinkedIn es una herramienta que utilizamos mucho en Global, porque, bueno, nos dedicamos al mundo de la búsqueda de profesionales y habitualmente buscamos gente. 100%. Y pocas veces me encuentro a gente que realmente sea real, porque también hay muchos perfiles falsos, que no tengan fotografía. Esto me ha sorprendido. Sí. Y por eso te preguntaba si tienes claro lo que está puesto en LinkedIn. No sé si eres muy asiduo a LinkedIn. Sí, antes lo era un poquito más. Lo tengo un poco dejado en las últimas semanas. Pero sí. Creo que más o menos sé por dónde van los tiros. Pues te lo voy a leer, ¿vale? Fantástico. Y a partir de aquí vamos a ir comentando, ¿vale? Son unos 6 puntos más o menos, no, 8 puntos, te he dicho mal, 8 puntos. Lo primero, co-founder, plataforma de coaching digital, mindbly.com, ¿vale? Correcto. Esto es tu situación actual. Sí, señor. Segundo, ex co-founder de agencia de medios. Y aquí indicas una cosa que dices, que pasó de 0 a 65 millones de euros, entiendo, en 5 años. Entiendes bien. Y actividad en 50 países. Sí. ¿Vale? Luego nos cuentas un poquito más sobre este proyecto que es el de BOM, el de Best Option Media. Exacto. ¿Sí? Vale, nos cuentas un poquito más cómo fue. Luego, máster en Internet Business, máster en Coaching y PNL e Inteligencia Emocional, ¿vale? Inversor privado, que esto es otra faceta que yo creo que también puede ser muy interesante el comentarla, es otra manera de entrar en un proyecto. Luego, dice, fui a la universidad en Estados Unidos con 15 años. Esto me ha llamado muchísimo la atención. Sí. ¿Vale? Te acabo de leer y que me gustaría entrar por aquí. Viajado a 40 países, que creo que también es una cosa muy interesante, y luego surf, running y muay thai. Primero de todo, oye, universidad a los 15 años. Cuéntanos, ¿cómo que universidad a los 15 años? Bueno, pues son cosas que tiene la vida esto, ¿no? Por remontarme otra vez a mi infancia, mi hermano en el colegio, que también iba al San Ignacio contigo,
pues era un poco bruto a nivel de notas y tal, ¿no? Entonces, mis padres lo llevaron a un centro donde le hicieron una serie de estudios. Hay un test que se llama Alfred Binet, que es para ver el cociente intelectual de las personas. Bueno, veo que lo conocéis perfectamente, pues que los dos estáis así. Exacto. Para mí es un número eso, o sea, quiero decir, te aporta un número como te puede aportar un color o lo que sea, ¿no? Pues le hicieron eso a mi hermano, se le ve que tenía un cociente intelectual elevado. Y mis padres, entendiendo un poco el tema, que les habían hablado, oye, hay una parte genética, pensaron, si este chaval, Pablo se llama mi hermano, saca malas notas y la lía parda cada 2x3 y tiene este cociente, pues Nacho, que es un tío ahí súper calladito y que saca buenas notas, pues igual lo tiene más alto, a ver qué pasa. Entonces hice el test salió elevado y en este centro te daban la oportunidad de enchufarte en una universidad americana. Ajá. Pues teniendo 15, 16 años, los últimos 2 cursos de instituto, y de alguna forma te convalidaban los créditos. Entonces me tuve que estudiar un tocho que se llama SAT, que es ahora creo que ha cambiado, pero es Scholastic Aptitude Test, que es lo que es el acceso a la universidad aquí, ¿no? La selectividad. Entonces me tuve que estudiar un tocho de libro, de matemáticas, lenguaje, tal, hacer un examen, pasarlo, hacer una entrevista y entrar en la universidad. ¿Y te vas a Estados Unidos tú solo? ¿Te vas con la familia? Me fui solo. Sí. ¿Con 15 años? Con 15 años, sí. Habían 2 personas más de Cataluña que venían conmigo también. O sea, que no los conocía, los conocía ahí. Uh-huh. Pero sí, me fui solo. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos estudiando? 4 o 5 años. 4 o 5 años. Sí, haciendo la carrera. ¿Y qué estudiaste? Bachelor of Business Administration, que es... Dirección, o sea, el ADE, el ADE lo que sería el ADE aquí. Sí. Vale. Sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? Pues fantástico. Yo, vamos, el día que tenga hijos, encantado de poderlos enviar fuera si puedo, porque con 15 años te topas con una cultura completamente diferente, que es la americana, y además empiezo a conocer a gente de países que desconocía su existencia. Yo con 15 años no sabía que Santa Lucía existía, o Trinidad y Tobago, o Sri Lanka. No era un experto en geografía, entonces estos países, pues conocía gente de otros países, y para mí esa experiencia es súper enriquecedora y te abre muchísimo la cabeza. ¿Qué es el viajar en general te abre la cabeza. Es verdad. ¿Y qué es lo que te llevaste desde esa experiencia a Estados Unidos? O sea, porque después de acabar ADE, te vuelves a España. Sí, correcto. En la academia en la que estaba me gustaba mucho que hacían charlas y traían invitados, pues un poco lo que hacéis aquí vosotros, pero de cara a que alguien os pusiese después de cenar, pues toda la gente que está en la academia te traían una persona que venía de la NASA, te traían un astrónomo, un matemático, y te venía a contar pues cosas de su profesión, y eso me parecía muy enriquecedor. Pues con 15, 16, 17 años, el tiempo que estuve ahí en esa academia, te hacían empaparte de profesiones y de cosas que bueno, pues te nutrían, ¿no? Y más en esa época que normalmente pues estás en modo quiero aprender, ¿no? Claro, estamos hablando de 15 años, esto es la segunda mitad de los 90. 97, ¿no? 97 al 2002. Exacto. Por ahí, sí. ¿Qué diferencias vistes o viviste entre Estados Unidos y España? Bueno, yo me reía en aquella época de cosas como el alcohol, por ejemplo. O sea, hasta los 21 años, y sigue siendo igual ahora, ¿no? Hasta los 21 años no puedes beber, pero sin embargo con 15 años puedes conducir un coche, y con 18 puedes tener un arma de fuego. Entonces, cosas así a mí me parecían muy graciosas, y era una de las principales diferencias que veías así. Ahí, además de que todo era enormemente más grande, lo hablaba el otro día con unos amigos, los vasos de Coca-Cola eran enormes, las patatas, todo era por... Big size. No, el normal size es el big size aquí, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, eso afecta también a las panzas de las personas ahí, ¿no? En Estados Unidos, pero... ¿Por qué decides venirte a España? Porque no me gustaba... Estuve viviendo en Georgia, entonces estaba cerca de Atlanta, al sudoeste, y eso... O sea, Estados Unidos... Hay muchos estados dentro de Estados Unidos, y cada uno tiene sus peculiaridades, considero... y hay pues grandes ciudades y hay otras ciudades más pequeñas. No me apetecía quedarme por ahí al acabar, y especialmente en la zona en la que estaba. Me apetecía volver y arrancar por aquí. De hecho, al volver me puse a estudiar publicidad, al volver aquí a Barcelona. Entonces,
ahora volvemos otra vez a tu llegada a España, tu inicio de tu carrera profesional, ¿vale? Pero me interesa destacar otra cosa de tu LinkedIn, el surfing, running, hasta aquí bien, bueno, el surf es un rollo que es algo que te da rollito, el running está muy de moda, Muay Thai. ¿Practicas Muay Thai? Sí. ¿Entrenas? Sí. ¿Eres un tío peligroso? No. Bueno, depende de lo que me digas, ¿no? Claro, depende de cómo me trates. Leche todos tenemos un poquillo, pero no, que va para nada. ¿De dónde viene esa motivación, ese interés por el Muay Thai? Pues no lo sé, siempre ha sido un deporte que me ha fascinado. Veía vídeos de peleas y me parecía muy bonito a nivel estético. Pues es que no hay otra arte marcial de Birmania que también utilizan codos y rodillas, pero bueno, el Muay Thai sabes que es el arte de los 8 limbs, que dicen, ¿no? De las 8 extremidades, perdón, de las 6 extremidades, a ver si lo digo bien, son los puños, los codos, 4, rodillas y los pies, entonces son 8. Y hay otro en Myanmar, cuyo nombre no recuerdo, pero que utilizan también la cabeza, entonces serán hasta cabezazos. Que eso es ya un poco más bestia. Pero sí, empecé a entrenar justo al dejar la agencia y he seguido. En mi viaje aproveché en Tailandia, que estuvimos un mes ahí de descanso para ir a entrenar todos los días ahí en Tailandia y aprender. Soy muy amateur, pero es un deporte que me fascina, me parece muy chulo. No, yo esto de deporte, a mí también, yo soy fan de la esgrima y compito y tal. ¿Ah, sí? Y creo que es súper importante este equilibrio entre cosas, ¿no? El tener, aparte de tu área personal, familiar, profesional, hacer deporte, es que es clave. Sí, mira, lo vi, sí. Hace no tanto vi aquella película Segunda Guerra Mundial, que hay una máquina que tienen que descodificar para los mensajes alemanes, que está basada en hechos reales, sí, que el protagonista... El Doctor Strange. El Doctor Strange, efectivamente, es el Doctor Strange, sí. Es muy buen este actor. Que el tío se suicida muriendo una manzana y que dicen algunos que es en lo que se inspiró Apple para hacer la manzana mordida, ¿no? Dicen que esa es una de las historias que hacen que sea la manzana mordida. Yo había oído que tenía algo que ver con el sello discográfico de los Beatles. Algo había por ahí. No lo había oído. Historia. Sí. Pues en esta película, el que es digamos, erudito, ¿no? El que está detrás de esta máquina decodificadora, todas las mañanas sale a las 5 de la mañana a correr, ¿no? Y entonces, de alguna manera, percibes esa necesidad de equilibrio, oxigenación del cerebro, cuando te pones a hacer una actividad mental y demás, ¿no? Yo creo que esto aporta muchísimo. Dopamina, toda esta parte de químicos positivos en el cerebro, 100%. Hay un libro de una señora que se llama Susan Jeffries, si no recuerdo mal, que se llama Feel the Fear and Do It Anyways, que te habla de una teoría del cuadrante, podríamos decir, que establece un cuadrado para lo que es tu vida, y habla de cómo una persona que solo tiene trabajo en su cuadrado, si le quitas de la ecuación el trabajo, se le queda el cuadrado vacío. Entonces, si tienes mucho peso en una área de tu vida y esa área la llevas mal, estarás mal tú. Entonces, como que recomendaba dividir tu cuadrado en diferentes mini cuadrados, poniendo hobbies, deporte, darte a los demás, hacer algo con ONGs, ayudar, familia, amigos, pareja, pues dividirlo eso en diferentes cuadrados, de forma manera que si hay uno que lo llevas mal, siempre puedes apoyarte en el resto. Esto en el mundo empresarial sería diversificar el riesgo. Efectivamente. Es como diversificar. Efectivamente. Pero el emocional, el riesgo emocional que puedes tener. En el financiero, ¿no? Variar el portafolio, ¿no? Total. Diversificar el portafolio. 100%. Total. Muy bien, oye, vamos a España. Cuando llegas aquí a España después de tu experiencia en Estados Unidos, empiezas a trabajar, tienes un primer periodo de unos 5 o 6 años en que trabajas en 2 compañías, ¿vale? Cuéntanos un poco ese periodo de tiempo trabajando para terceros, lo que sería lo más común, ¿no? Sí. Acabas la carrera y te pones a trabajar para otros. Yo creo que una de las primeras empresas fue Atic, que era una compañía que manufacturaban, era una fábrica de maquinaria textil. Maquinaria para teñir textil. Entonces, fue muy interesante porque yo llegué de Estados Unidos y empecé a trabajar ahí y me alucinaba porque tenía un calendario de un año, todos los países que iba a visitar, porque yo era comercial. Entonces llevaba una cartera de países, pues tenía un calendario brutal de un
montón de países. Fui a India, fui a República Checa, fui a Portugal, fui a Inglaterra, y no fui a más porque la empresa quebró. pero bueno, era muy pipiolo y aprendí muchísimo de vender, de salir a hablar con gente, de negociar precios en India, en una fábrica, con el propietario de la fábrica, en una pequeña oficina donde había 10 o 20 máquinas con toneladas de agua hirviendo en India, en el sur de la India. Tú imagínate el calor que hacía ahí dentro negociando con ese señor. Pues bueno. Eso te curte, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y más con países así que son increíbles negociando. Claro, esa experiencia internacional te aporta esa visión. Luego, cuando de aquí vas a Grupo Festina directamente. Exacto, ahí empecé, estaba en el servicio de postventa. Vale. Y eso me curtió mucho a la hora de hablar con gente cabreada. Porque llamaban, ostras, que se me ha estropeado el reloj y no sé qué, me ha entrado agua en el reloj. Bueno, pues cada uno con su historia de un servicio postventa, ¿no? Entonces estábamos en el call center, recibíamos paquetes y teníamos que numerarlos, bueno, todo el proceso de logística que conllevaba eso. Y ahí realmente, pues, aprendes a escuchar y también he trabajado de camarero, he trabajado de paleta, he trabajado de profesor particular. Entonces, esta parte te aporta humildad de entender qué hay en el otro lado, ¿no? Y a veces cuando me llaman de un call center, que no es lo mismo que hacía yo, pero intento pues llevarlo con amabilidad. Hay días que no también, que soy humano. Va como va. No, pero yo he tenido ese proceso de aprendizaje también, porque yo hasta hace poco, hasta que no emprendí, no vendía, no era comercial, y yo era el típico que le preguntaban, oye, pero Guillermo, ¿qué te parecería vender? Y yo decía, yo vender en la vida, no voy a vender nunca. Yo, mi trabajo técnico, lo que tengo que hacer y demás. Y cuando me tocó, porque cuando emprendes, seguramente una de tus actividades principales tiene que ser vender lo que haga falta, 100%. Y empecé a hacer cold calls y hacer llamadas en frío y tal. Empecé a valorar, no sé si a valorar, pero a mirar diferente aquellas llamadas en frío que me hacían los demás. En plan, respetándola mucho de, oye, pues mira, es que no te voy a comprar, no pasa nada. Claro. Pasa la siguiente llamada, porque conmigo no tienes no hay conversación, ¿no? Cuando antes era como cabreado, ¿no? Es que me vuelve a llamar Vodafone, o Orange, o Movistar, quien haga falta, ¿no? Es que pesados son. O sea, al otro lado tienes una persona que tiene que hacer, no sé, 80, 90 llamadas al día, ¿sabes? 100%. Yo siempre digo que todo el mundo debería ser camarero o camarera alguna vez en su vida. Simplemente por entender y entender los momentos pico de trabajo que tiene esa persona, que se haya podido olvidar algo. Total. Esta parte es lo que te ayuda a ponerte en la piel de otra persona, ¿no? Totalmente. De ahí ya empiezas tu periodo más largo, que son 5 años en medios de comunicación, o en medios de publicidad. Creo que fue el 2005, así empecé en la parte de publicidad. Sí, acabé la carrera de publicidad y relaciones públicas y me metí a hacer publicidad. Yo iba para creativo, tenía un book de... ¿Se pueden decir palabrotas? Sí, claro. Bueno, tenía un buen book, ¿vale? Entonces, pero mira, por cosas del destino y también por decisión mía, me metí en la parte de medios. Uh-huh. Ahí empecé en una agencia pequeñita que luego pues nos fuimos a Madrid a empezar un proyecto ahí. Y nada, pues ese periodo pues trabajando en temas de medios, trabajando en temas de producción, como te comentaba antes, Carol, y también lanzamos un canal de televisión. O sea, hice un poco de todo en este periodo. Y luego ya pasamos a BOM, que fue el proceso más crecimiento más exponencial que he tenido dentro de una compañía a nivel facturación, a nivel gente y demás. Ese que decíamos de 0 a 65 millones de euros, lo que ponías en LinkedIn. Sí. Primera pregunta antes de entrar en el detalle, ¿por qué decides emprender? Salimos todos un poco del grupo de directivos, estábamos en otra compañía anterior, entonces ahí decidimos salir y montar la nuestra. Vale, ese fue un poco el razonamiento. De alguna manera no había encaje del equipo dentro de la organización y dijiste, bueno, pues 100%. Salimos de aquí, montamos otra compañía, tal ¿no? cual. Sí. Vale, o sea, un poco motivados de, oye, pues el trabajo me gusta lo que hago, pero quizás no dentro del grupo o la organización en la que estoy trabajando actualmente. Y un poco, bueno, pues vamos a empezar a hacer esto para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál fue el principal reto para dar el salto, para empezar, no? Bueno, porque entiendo que un poco motivados por el desencaje, esto siempre es un motivador. Podría entrar en muchos detalles, pero el reto principal fue arrancar el motor.
arranca el motor de empezar a conseguir clientes, empezar a conseguir tracción. El mundo publicitario de medios es un mundo, y yo llevo fuera unos años ya, pero tengo algunos tirillos pegados, ¿no? Ahí es un mundo extremadamente financiero, donde compiten agencias muy grandes, con budgets muy abultados, y donde pues al final son muchos millones que se mueven en base a una serie de palancas, y esa parte inicial donde normalmente cuando arrancas tienes que realizar unos pagos con mayor premisa, ¿no? Y los clientes tardan más en pagar. Entonces ese cash flow inicial, esa parte fue compleja, ¿no? De ir cogiendo clientes, aguantar los primeros meses, esa parte fue compleja. Sí. Porque vamos a poner números. Decíamos facturación de 0 a 65 millones. El equipo, ¿cómo fue creciendo? Pues el equipo creció de estar casi una treintena de personas hacia el final. No es mucha 3 o 4 personas y al final del periodo 30 personas. Sí. No es mucha gente para la facturación que teníamos, incluso en el sector de medios. Pero bueno, también esa fue una de las razones por las cuales quise hacer el máster de coaching, porque había mucho trabajo, había mucha tensión, todo era para ayer, tuvimos un periodo de rotación elevada, culturalmente no acabamos de aterrizar las cosas bien. También fue una de las premisas por las cuales, aparte de por el viaje, que te comentaba antes que me fui de viaje por el mundo, yo quería hacer eso y quería vivirlo, y por eso dejé la agencia. Y también, culturalmente veía un poco de no fit también ahí, ¿no? Entonces esa fue otra de las razones por las cuales salí. ¿Qué es lo que te llevas como aprendizaje de ese periodo? Es incontables cosas. Por decirte, desde el empezar 4 personas en un despacho todos juntos en una mesa, hasta acabar cogiendo un edificio entero para la agencia y para las diferentes empresas que teníamos dentro del grupo. Yo había épocas que mi récord fueron 11 ciudades, 9 países en 30 días de viaje. Porque eso es no parar. Era último trimestre del año, que tenía que ir a cerrar acuerdos de cara al año siguiente. Estaba de viaje constantemente. Eso curte muchísimo también y cansa mucho también, ¿no? Entonces aprendí también cómo no debía gestionar equipos. Porque yo siempre digo lo mismo, que nadie nace aprendido, y nunca has llevado un equipo en tu vida y de repente pues tienes a gente que te viene a preguntar cosas y no sabes muy bien cómo gestionarlo, ¿no? Y perdona. Nada. Okay. Ya. Te daría un poquillo de agua, pero... Yo bebería también un poquito de agua, pero... Vale. Pero ahora bien, si no luego un correo. Me di cuenta también que había personas que estaban llevando equipos que no tenían mucha capacidad de hacerlo. Entonces ahí ya empezó a nacer un poco la semilla de quiero hacer algo para mejorar esta situación, y por eso me apunté a este máster de coaching. Eso es muy interesante, porque creo que el concepto de liderar equipos o gestionar equipos está como muy sobreestimado. Es decir, fácilmente nos pensamos que somos capaces de liderar equipos, ¿no? ¿No tienes la sensación esta? Nosotros que damos muchas entrevistas a muchos candidatos, es como, ¿cuál es tu punto fuerte? No, es que yo lidero muy bien equipos. No es tan fácil, ¿eh? Es que, quiero decir, hay alguna cosa ahí fuera, obviamente, ¿no? Pero es que no hay un proceso de aprendizaje. Cuando entras en una empresa, pues en el onboarding te explicarán hard skills. Te dirán, oye, si eres un desarrollador, te dirán, pues tienes que desarrollar esto. Pero la parte de soft skills no es algo como que se enseñe mucho. Sí que hay compañías más nivel corporate que tienen su PDI, ¿no? Su programa de desarrollo individual, sí, que cada uno sigue su caminito y va haciendo sus formaciones y demás. Pero considero que en la gran parte de las compañías en España, que está compuesto sobre todo de pymes y pymes en general, no hay este proceso de aprender a llevar equipos, y considero que es muy necesario en muchas compañías. Es uno de los grandes retos que tienen muchísimas compañías, a veces que ni lo saben, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que te llevas del coaching, en esta formación que haces de coaching, PNL, inteligencia emocional, que utilizas luego en tu día a día?
Buena pregunta. Me llevo muchas cosas. Como soy un tío bastante culo inquieto y siempre estoy leyendo y demás, pues voy incorporando cosas y muchas veces prueba y error, ¿no? Pero me llevé mucho y lo intentaba aplicar, lo que al ser de culo inquieto, como te decía, a veces intento ir más al grano, pero el tema de la escucha empática me parece muy, muy esencial en una persona que esté llevando equipos, ¿no? El poder escuchar a las personas de tu equipo en cuanto a sus necesidades y en cuanto a su sensación y cómo se encuentran dentro del equipo. Y bueno, siempre, al menos en Mindly, siempre lanzo la pregunta de ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Más que te puede ayudar en algo, que la respuesta es un sí o un no, ¿en qué te puedo ayudar? Provoca un pensamiento de, oye, ¿en qué me puede ayudar esta persona? Y lo bueno es que eso como que se contagia. El resto de las personas, entre ellas, también se lo dicen, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O te puedo ayudar con esto? Entonces, eso normalmente es algo que es bastante top-bottom, ¿no? O un poco cascada, que si los founders, sobre todo en startups, tienen esa filosofía y esa cultura, pues se va permeando a lo largo de la organización. Bueno, es que al final la cultura de una startup o de una compañía recién fundada es la cultura del fundador. 100%, 100%. Y la cultura no deja de ser el comportamiento de cada uno. Es verdad. ¿no? Y se va transmitiendo. Sí, ese comportamiento que no lo que hay escrito. No, es muy diferente muchas veces. Sí. A veces sí que se puede jugar con el lenguaje y esto lo podemos encontrar. Yo puedo decir unas cosas, si tengo mucha facilidad de convencer, soy una persona que soy muy influyente, puedo llegar a enmascarar comportamientos que no van alineados con lo que yo digo, pero porque tengo una alta capacidad de influencia y soy muy convincente y soy muy persuasivo. Pero en general no pasa así. En general el comportamiento, el observable y lo que vivimos es lo que acaba teniendo muchísimo más peso. Entonces, estás durante este periodo de tiempo en este nuevo proyecto, primera experiencia como emprendedor. Sí. Cuando acaba este proyecto es cuando inicias... Hablábamos de dos proyectos en paralelo, pero ya me decías que uno de ellos es más como project. Sí, correcto. ¿Vale? Y luego en paralelo también hay otra cosa muy interesante de tu carrera profesional, es que empiezas a ser inversor. Cuéntame primero esta parte y luego ya vamos y entramos un poquito más en esta siguiente etapa de emprendedor. Vale. Yo no me considero un inversor. Igual que no me considero un coach porque no practico el coaching. He invertido de forma muy puntual en algunas startups porque me ha parecido bien el proyecto y porque he hecho un poco de análisis y he encontrado que era coherente. De hecho, yo soy una patata invirtiendo. No, realmente es así. Siempre te ponen números y te dicen, oye, pues mira, si vas a invertir en 10, tienes que tener... de hecho, es que hice un taller de Business Angels después de haber invertido todo ya, A posteriori, por aprender más. Y ahí dije, vale, me he dado cuenta de que todo lo que he hecho no ha ido por buen camino, ¿no? Porque realmente para invertir, tú tienes que invertir en 10, por lo menos, ¿no? Entonces, porque una de cada 10 se supone que sale adelante. Exacto. Entonces, si tú tienes que invertir en 10, tienes que invertir al menos, de 10 a 20.000 por cada una. Entonces, estamos hablando de 200.000 euros. Y te dicen que, si no recuerdo mal la cifra, tiene que estar en torno al 5 o 10% máximo de tu patrimonio, ¿no? Entonces, estamos hablando, si haces el máximo, pues que tienes que tener 2 millones de patrimonio para invertir en startups y que te salga bien. Y que si de las 10 una hace un por 12, tienes un 20% de positivo, ¿no? Nada, plegué velas, entonces dije, oye, mira... O sea, que el primer tema es, para ser Business Angel tienes que ser rico. Sí, entrada, esto no es para todos, que esto no te lo dice la gente, pero es que es así. O sea, los Business Angels profesionales te dicen que tienes que invertir en muchas startups para que te salga bien la jugada. Porque si no, estadísticamente no tienes que tener mucha suerte para que te toque un globo de turno, por poner un nombre. ¿Y estas startups en las que tú has invertido? Yo me miro los nombres, 500 Markets, Tramite Smart App, 101 startups o 101 startups, 21 buttons. De estas solamente me suena 21 buttons. Y porque creo que salió en prensa o no sé exactamente por qué, porque tampoco estoy muy metido en actualidad de startups, ¿no? De todas estas,
¿Cómo te has involucrado como inversor? ¿Solo poniendo dinero o de alguna otra manera? En algunas, dando algún apoyo a nivel de marketing o alguna cosa de publicidad cuando lo necesitaban. Pero en la mayoría como inversor y punto. Sí, siempre... porque no he entrado, y en muchas de ellas he coinvertido dentro de algún vehículo adicional. Vale. Que se hace vía SCP, que es Sociedad Civil Participada, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y coinvertido con 2 personas dentro de la startup. Uh-huh. ¿Y de estas, cuáles están saliendo bien o en qué punto están? ¿Cuál es tu experiencia posterior y después de haber invertido, haber hecho el curso de Business Angel? Lo que he aprendido es, sobre todo, que si vuelvo a invertir en alguna, que ahora ya tengo suficiente con invertir en la nuestra, es que me involucraré no solo a nivel económico, sino también a nivel apoyo. Que pueda ofrecerles lo que me parece una expresión un poco burda, pero de smart money, ¿no? De, oye, te invierto, pero además te apoyo con mis conocimientos. Oye, estamos viviendo ahora una época en el mundo startup bastante convulsa, ¿no? Estamos viendo como compañías muy grandes, Amazon, Twitter, Google, están o recortando o directamente echando gente, uh-huh. ¿no? Y mensajes, empresas como Google, que siempre han sido muy employee friendly, ¿no? Sí. Empiezan a decir cosas como, las cosas no van bien, vamos a apretar aquí el cinturón y ponernos las pilas porque ojo con cómo va la evolución, ¿no? ¿Cuál es tu visión del mercado startup? ¿Crees que ha habido una burbuja de inversores, que ha habido un negocio relativo a la inversión? ¿Crees que se está regulando? ¿Cuál es tu visión? A ver, quizás no es muy startupero friendly lo que voy a decir, pero se ha mirado poco las cifras de negocio de las startups y se ha mirado mucho más las expectativas, por decirlo en un tuit, ¿no? El otro día alguien posteaba por LinkedIn las cifras de Wallapop. Ah, lo vi. Mi mujer trabaja en Wallapop. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, llevaban como 7 años. 10 creo que son. 11, perdiendo dinero. Exacto. Entonces, yo analicé un segundo el gráfico que postearon y veía que no había un incremento o un decremento más bien del porcentaje, un incremento del margen operativo positivo. Es decir, que no había un incremento de los beneficios porcentualmente, ¿no? Sino que se mantenía más o menos estable. Entonces, para mí eso es un claro, y han levantado una ronda hace relativamente poco. Hace meses. Para mí esto es una clara señal de que hay como una inercia también, porque los fondos y los inversores invierten y cuando han invertido quieren recuperar su capital. Entonces, lo que hacen es seguir empujando, según mi humilde opinión, que no soy ningún experto, para, en el fondo, introducir otros individuos, otros players que inviertan también entonces se va empujando el modelo hasta estirar la cuerda a lo máximo posible. Y parece que ahora, en un momento de recesión que parece que estamos entrando, pues los fondos se están poniendo mucho más al quite a la hora de invertir. Y esto seguramente llevará, en mi humilde opinión, que de nuevo no soy ningún experto, a muchas empresas a tener que cerrar, a muchas startups. Porque muchas están solo viviendo de las inyecciones de rondas de financiación, porque solas no se aguantan. Y también tengo la sensación de que vivimos un momento en el cual, por lo menos en medios, parece que si no montas un negocio que sea una startup, porque también el concepto de startup creo que lo utilizamos muchas veces mal, sí. ¿no? Parece que startup sea cualquier empresa que empieza de cero, lo cual teóricamente no es, igual corrígeme porque es un terreno en el que yo no soy experto, sí. Pero tengo la sensación de que startup es más bien, oye, un proyecto de aceleración, ¿no? O sea... Sí, le faltaría la capa disruptiva, ¿no? De tener algún nivel de tecnología que sea disruptiva y que cambie de alguna forma el paradigma del sector que en el que están trabajando. Y da la sensación de que, oye, startup sí, negocio tradicional, que fijémonos que a veces la startup es lo que tú dices, que es inversión, empujar el modelo de negocio a través de la inversión, y el más tradicional, como el que tú hiciste con la empresa de publicidad, que es, sí, también recibes inversión, pero de tus clientes. Claro, o sea, al final claro. te financias a través de
de lo que sacas con tus clientes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Mindbly. Lo voy a decir mal todas las veces, no te preocupes. Mindbly. Después de tu experiencia emprendiendo en el área de publicidad, empiezas a invertir en otras startups y decides poner un nuevo proyecto encima de la mesa con una visión diferente. Cuéntanos un poco cuál es el punto de partida de Mindbly y de dónde surge la idea. Y empecé a darle vueltas a esto en el 2016 y empecé a investigar un poco qué había en Estados Unidos sobre esto y estoy investigando mercado, viendo qué existía a nivel digital, a nivel de coaching, pero me zambullí más en la parte B2C. Entonces, como comentábamos antes, 2019 me fui de viaje por el mundo, estuve 5 meses. Y a la vuelta, bueno, pues un poco con la energía cinética zen del viaje, pues estuve unos meses viendo qué retomar y bueno, me subía por las paredes y tenía ganas de empezar algún proyecto. Entonces primero hice esto de startupping, que es lo que te comentaba, que fue un side project, que era una base de datos de herramientas no code, y luego empecé a darle vueltas otra vez y a retomar algunos apuntes, el típico folder ahí en Google Drive que tenía, sobre el proyecto de coaching, y vi que faltaba algo en el mundo de coaching para aplicar a las empresas. Al final vivimos un tercio de nuestra vida trabajando, de nuestra vida adulta. Entonces, si no estamos bien en el trabajo, estamos mal en la vida, ¿no? Lo de los cuadrantes, al final, solo por tiempo ya te ocupa un tercio. Entonces considero que en el trabajo hay que estar bien, hay que currar y hay que echarle ahí bien, pero un poco por eso, por este estar bien en el trabajo y por esa falta de liderazgo positivo que yo había tenido en Best Option, y donde me había dado cuenta que no tenía ni puñetera idea de gestionar equipos, pues lanzamos Mindbly pues para ayudar a personas en compañías a poder generar nuevos skills, soft skills, que necesiten para su trabajo. Tanto a managers, pero tenemos como dos vías de programas, uno más enfocado al liderazgo de cara a managers y otro enfocado a cualquier persona dentro de la compañía que necesita un coach cuando quiera, como quiera. Que vamos a hablar un poquito de la parte más empresarial, ¿no?, del proyecto. Vale. Luego me gustaría entender un poquito más el valor adicional de la propuesta de valor. ¿Esto lo concibes como un proyecto startupero? ¿Lo concibes como un proyecto más de crecimiento orgánico? ¿Cuál es tu idea inicial? Bueno, como dice Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que la vida le da la torta en la cara, ¿no? Era más un proyecto startupero, ahora lo estamos llevando igualmente hacia un proyecto startupero. Aunque bueno, los crecimientos orgánicos nos encantaría que fuesen mucho mayores, obviamente, como a ti y como a cualquiera que tenga un poco de ganas, ¿no?, en ese sentido. Muy bien. ¿Qué propuesta de valor adicional tiene Mindbly? Porque claro, tal y como lo describes, sí que hemos dicho que es digital, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un elemento tecnológico, ¿vale? Pero hablar de desarrollo de personas, de líderes, seguramente es una commodity en recursos humanos, ¿no? Porque forma parte un poco de nuestra materia prima de trabajo. ¿Qué es lo que aporta Mindbly al desarrollo de líderes dentro de una organización? Lo que tenemos es, primero, un proceso viniendo del mundo publicitario, de captar el briefing bastante importante, ¿no? De entender realmente en qué momento está esa compañía. Hay un formulario y aparte de una serie de sesiones con los responsables de talento y a veces con los founders, depende del nivel de la compañía en la que estemos hablando. Y ahí nos hablan un poco de su cultura, de los valores, del background de la compañía, de dónde están, si han hecho procesos de coaching antes, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué consideran ellos un proceso exitoso. Bueno, toda una serie de preguntas para captar información sobre la empresa y luego ya bajamos al punto de cada una de las personas que va a hacer el proceso de coaching. Dependiendo, si hablamos de la parte de liderazgo, ya vamos puntualmente a cada una. Si es el otro que le llamamos on demand, que es que cualquier persona de la organización pueda acceder a un coach,
eso es un aporte de valor, porque no hay ninguna plataforma ahí fuera ahora mismo que cualquier persona de la organización pueda acceder a un coach. Sí que hay para psicólogos. Para coaches que yo sepa y que tenga conciencia, no. Esto, corrígeme si me equivoco, ¿es una especie como de marketplace donde conectamos coaches con coaches? A nivel Business Angel es la pregunta eterna de ¿es un marketplace esto o es un SaaS? Pues es un mix. Porque por una parte es un híbrido entre marketplace, SaaS y consultoría. Vale. Tenemos la parte de consultoría de captar todo el briefing inicial. Tenemos la parte de SaaS de aportar una plataforma en la que, ese es el campamento base y el timón para seguir todo el proceso. Y luego tenemos la parte del marketplace, mal llamado así, porque no está abierto a todo el mundo, sino solamente para las compañías, que se hace un programador para cada una de ellas, donde cada usuario puede acceder y encontrar a un coach o a una coach que sea ideal para él o para ella. ¿Lleváis ahora en el proyecto 2 años más o menos? Sí, abril 2021. Abril 2021 constituimos. A nivel empresarial, ¿en qué punto estáis? ¿A nivel de crecimiento? ¿En qué estado está ahora el proyecto? Está en estado, pues en el equipo nos llevamos a 10 personas. Tenemos unos cuantos clientes, desde corporate hasta empresas más chiquitinas, y tenemos un montón de programas activos con usuarios. ¿Y qué diferentes retos tiene un proyecto como el de Mindly comparado con el de la agencia de publicidad que montaste previamente? Pues nada que ver. La agencia de publicidad, la dificultad estaba en captar clientes y en gestionar bien las campañas. Al final cada campaña era un mundo diferente y cada campaña tenías que pelear los costes ad hoc, aunque podías tener una base o un acuerdo madre, un marco. Y sin embargo con este proyecto parecido es también la captación de clientes. Te voy a contar a ti, ¿no? El sector B2B y de recursos humanos es complejo. Y luego, una vez arrancado el programa, por la parte interna es bastante sistemático porque lo tenemos todo súper organizado en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel de front de cara al usuario como a nivel nosotros interno de todas las gestiones que se hacen. ¿Qué esperas del proyecto de aquí 2-3 años? Me encantaría llegar a poder ayudar a 1 millón de personas a gestionar skills y a mejorar su capacidad de comunicación, ya sea como líderes o en su trabajo del día a día. Oye, entiendo que gran parte del éxito de un SaaS marketplace, como queríamos llamarlo, que es Mindly, está en el coach. O sea, hay una parte que evidentemente es 100%. Ese match que tú estás hablando, porque esto se habla poco de esto, pero que es muy importante que el coach y el coachee, casi como Tinder, ese match entre ambas partes es clave para que el proceso de coaching. Tú puedes ser un coach, muy tú vas a estudiar sobre esto, pero vamos, tú puedes ser un coach maravilloso y si no encajas con el coachee, da igual que tengas la metodología, las herramientas, que seas una persona que tengas mucha experiencia, si no hay conexión no va a funcionar, ¿no? Entonces yo entiendo que hay una parte de aportación de valor, que esto Mindly ayuda, ¿no? Pero la otra parte es el coach. El coach forma parte del equipo de esas 10 personas, son personas que son externas a la organización. Esto me lo decía el otro día una persona en una presentación que fui, me decía, que ya la conocía esta persona antes, me decía, oye Nacho, pero esto de los coches es que, ¿cómo lo hacéis? Porque hay mucho vende humo, ¿no? Me decía. Total. Entonces, a mí me gusta ser muy claro con esto. Nosotros lo que tenemos es una base de datos de más de 1.500 coaches de todas las asociaciones de España que hemos normalizado. Es decir, puesto cada columna con su variable correspondiente y a partir de ahí hemos hecho un ranking, pues poniendo las horas de formación, el nivel de certificación, etc. Muchísimas variables. Entonces, el proceso de onboarding de los coaches que tenemos, que primero hacen un formulario de acceso cuando aplican a la plataforma, a partir de ahí ya tenemos, vemos si ese coach cumple con los estándares y está en el top percentil de ese ranking que tenemos. Si es que sí, green flag, pasamos a la siguiente fase, solicitamos toda una serie de documentación de parte del coach, decirle, oye,
nos envías referencias de diplomas, certificaciones, horas de vuelo que hayas hecho, que digo yo, y además le pedimos cartas de referencia, al menos 3, ¿vale? De compañías con las que haya hecho coaching o personas individuales, pero siempre en el ámbito de business, ¿vale? No tanto en el life coaching. Porque, bueno, estamos hablando de tema de business, y a partir de ahí hacemos una hora de entrevista con nuestra lead coach, y si la persona vemos que todo correcto, pues para adelante. O sea, un control de calidad, prácticamente una due diligence, ¿no? Sí. De la persona. Esto es muy importante. Bastante. Dices, el comentario que te dice tu compañero o compañera, el tema de los vendehumos, es que es verdad. Sí, porque 100%, la barrera de entrada es tan baja, 100%. ¿no? Que pueden entrar muchas personas. 100%. Mira, hace poquito salía en prensa, no sé si has leído esta noticia, que no lo voy a decir exactamente como dice la noticia porque no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero acusaron a un coach a 1 año de cárcel por haber dicho que era psicólogo o psicóloga. No sé si has leído esta noticia. No, francamente no. Yo creo que esto para mí es la punta del iceberg. O sea, eso quiere decir que hay mucha gente que explica que tiene ciertas experiencias o que tiene cierto bagaje que realmente no lo tiene. Claro. Y es clave hacer este proceso de garantía. En la época en la que estaba en la agencia, nos presentamos a un concurso del Colegio de Psicólogos de Madrid. Y uno de los puntos, junto a una agencia creativa, y uno de los puntos que querían sacar era el intrusismo, ¿no? De los coaches dentro del hace años ya de esto, ¿eh? Pero 100%, o sea, nosotros trabajamos temas de soft skills en el trabajo, que luego siempre se salen cosas personales, porque si te vas a dormir cansado de trabajo, te levantas cansado, vida personal, vida laboral es la misma, ¿no? Exacto. Pero sí, no, en temas de psicólogos ahí no nos metemos ni de broma. O sea, lo tenemos mucho en nuestra cultura en ese sentido también. No, eso es muy importante porque al final, si no eres honesto con la propuesta de valor, te pilla el toro. 100%. O sea, llega un momento en el cual el toro 100%. Te va a pillar. O sea, es una cuestión de tiempo. Y esto lo he vivido yo personalmente. En el máster de coaching tenías que hacer una serie de sesiones con unas horas para que te dijeran, ok, pues has acabado el proceso y tal. Me topé con una persona que había estado medicada, había tenido una serie de episodios clínicos, y después de la primera sesión yo dije, lo siento, pero no puedo ayudarte. Claro. Y hay que ser asertivo, porque a veces la persona te dice, oye, me ha ido muy bien, quiero seguir. Y así fue. Yo dije que no, porque no era ni mi terreno, ni estaba capacitado como coach. En ese sentido, ¿no? Mira, veíamos ahora la noticia, ponla un segundo para que la vea Nacho, no es esta de aquí. No, era la de coach. Sí, la del coaching que has puesto hace un momento. Mira. La Fiscalía pide 1 año de cárcel a una coach por fingirse psicóloga. Pues vaya. Cosas que pasan. Es un tema serio. O sea, no, es un tema muy serio. Es como que a veces la psicología pasar por doctor, ¿no? O por traumatólogo. Exacto. Porque, sí. No sé, porque soy fisio y me pongo a operar. No, totalmente. Lo que pasa es que a veces la psicología está en un terreno que muchas veces la gente entiende que no es igual a la medicina. Y no es igual a la medicina, pero es ciencia igual. Mira, hace poco 100%. estaba con unos amigos, en los cuales estaba uno que conocemos los dos, Okay. cenando una hamburguesa, y nuestro foco de discusión fue si la psicología era una ciencia o no era una ciencia. Y yo les explicaba, sí, este era nuestro foco de discusión. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, la verdad es que como yo tengo muchos argumentos, porque lo tengo muy hablado esto, claro, al final yo fui confrontando argumentos y les fui diciendo, mira, es que una ciencia se define por estas características y la psicología las tiene. Otra cosa es que a veces nos acierte, otras veces es que con el tiempo cosas que pensábamos que eran ciertas luego no lo son, pero claro. Esto pasa con la física, pasa con la química, pasa con todas las ciencias, efectivamente. ¿no? Y mira, de esto vamos a hacer un vídeo. Sobre si la psicología, luego ya te pasaré el enlace, si la psicología es una ciencia o no lo es, y así lo explicamos un poquito. O sea que también hay un poco de falta de conocimiento o falta de profundidad en tratar con seriedad, como tú dices, con conceptos como el tema de la psicología, ¿no? Correcto. Ya, además hay otra cosa que yo considero que donde vivimos hay un estigma culturalmente hablando de ir al psicólogo, ¿no? En otros países es normal, ¿no? Lo que decía el traumatólogo, te has hecho daño en el tobillo, pues vas al traumatólogo. Aquí te encuentras mal emocionalmente, oye, si vas al psicólogo, pero
¿no? Está como visto peculiarmente, o porque te patina el embrague que dice un amigo, Exacto. o porque eres un flojo, o lo que sea, ¿no? Y considero que este estigma, se habla mucho en LinkedIn, que tú también estás por ahí y tal, pero considero que tenemos que sobrepasar eso ya estando en el siglo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que poco a poco va bajando cada Sí, vez más sí, sí, esta, 100%. esta visión negativa o se va normalizando muchísimo más. Sí. Oye, déjame preguntarte una cosa sobre el equipo humano. No. Mira que te he preguntado varias, Sí. Pero no, una muy concreta, sobre el proyecto de Mindly Sí. y el equipo humano. Sí. Porque cuando hablábamos del proyecto de BOM, tú me decías, mira, uno de los retos principales era el tema del estrés, ¿no? Porque es un tipo de negocio en el cual Sí. hay mucho estrés, el tema del cash flow y la parte financiera. Ahora hablamos de un modelo de negocio que es un poco diferente, Sí. ¿no? ¿Qué retos, qué diferencias hay y qué es lo más complicado en la gestión del equipo humano en un proyecto como el de Mindly? Hay una diferencia abismal en el proyecto de BOM. Sí que en los últimos años arrancamos un proyecto tecnológico para agrupar, porque al final había 50 países, más de 50 porque trabajamos televisión e internet, sobre todo televisión. Entonces emitíamos anuncios en más de 50 países y habían equipos compuestos por zonas geográficas. Cada uno tenía una serie de reports que hacían espejo de lo que era el software de donde sacaban los datos. Entonces, imagínate, pues había 20 y pico modelos de reports, cada uno de su madre y su padre. Entonces, hicimos un proyecto para intentar aunar esto y tener una herramienta de reporting que pudiera aunar todo. Entonces me metí, pero muy de refilón en la parte de tecnología. Mindly sí que tiene un componente tecnológico muy importante y esta para mí es la parte más diferente de gestión de equipos y gestión humana, que es la parte de tecnología, que sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabas, ¿no? O sea, lo de los deadlines con el tema de desarrolladores es increíble, pero bueno, o sea, es una parte muy interesante y para mí la principal diferencia entre los dos proyectos. ¿Tienes desarrolladores en todo el equipo? Sí. ¿Qué tal encontrarlos y fidelizarlos? Es complejo, bueno, y ya lo sabes, ¿no? Hoy en día, bueno, está la discusión de falta talento, ¿no? Lo que falta son buenas empresas que traigan el talento. Es complejo, siendo una startup con recursos limitados, porque de momento hemos arrancado bootstrapping y llevamos todo este tiempo pues tirando de la facturación que tenemos. No es muy sencillo encontrar desarrolladores capacitados para gestionar y liderar equipos, ¿no? Cuando hay tanta competencia ahí fuera y más se ha abierto mercado a nivel remoto, ¿no? Y más después de la pandemia. Entonces, un desarrollador puede estar trabajando para una empresa aquí, o si sabe inglés o alemán, puede estar trabajando para una empresa en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, en remoto, con la diferencia salarial y trabajando en remoto. Entonces, es complejo. Y quien diga que no, miente. Es así. No, esto es, al final lo que tú decías, hay falta de talento o hay falta de en proyectos empresariales interesantes, bueno, hay un desbalance entre oferta y demanda. Sí. Entonces, cuando hay mucho trabajo para un colectivo que es más pequeño, el colectivo que es más pequeño tiene la fuerza de negociación, entonces se pone más exigente y por lo tanto las empresas, si necesitan esos perfiles, esto es lo que yo creo que estamos viviendo y realmente, sobre todo también para empresas pequeñas, porque lo que hemos vivido nosotros muchas veces es grandes compañías que, por ejemplo, impactan mucho en el mercado de Barcelona, algo muy local. Pues creo que era Lidl, ¿no? Que trajo aquí una central, el hub tecnológico de Lidl de Europa. Pues cuando Lidl hace eso, que viene con la chequera para firmar contratos, pues claro, a estos no les importa pagar un 5% más del mercado. Ya. ¿Por qué? Porque tienen que contratar a 30 tíos o 30 días. Sí, pues sí. van con la chequera y pim pam. 100%, ¿Qué pasa? 100%. Que revolucionan el mercado local y de repente, pues donde tú pagabas 30, te ves obligado a estar en 30 o 40 porque, en 35 o 40 porque tu competencia te está haciendo subir los precios, Y ¿no? súmale a Lidl consultoras que vienen también con la chequera, empresas de Estados Unidos que han hecho la enésima ronda de millonaria, empresas locales que también han hecho rondas millonarias. Entonces es complejo para startups que están empezando.
Totalmente. Bueno, también dicen que ahora, con todo lo que hablábamos antes cuando hablábamos de startups, esta burbuja que ha saltado, claro, aquí todavía no lo hemos empezado a ver, se empieza a hablar de... Ha habido algunas ya startups que han dejado ir bastante gente. ¿Sí? Sí. Pues dicen que esto es una oleada y sobre todo ha empezado mucho en Estados Unidos. Y que empieza ahí y que lo acabaremos viendo aquí. Unos meses ya veremos a ver cómo nos impacta y cómo cambia el mercado económico, ¿no? El mercado profesional del desarrollo de software, ¿no? 100%. Muy bien, oye, Nacho, podríamos estar aquí hablando de muchas cosas. Además hemos tocado muchos temas muy diferentes, ¿eh? Me gustaría antes de despedirnos que nos contases, oye, aquella gente que te quiera conectar, que quiera saber más sobre el proyecto de Mindly, que te quiera seguir, ¿dónde lo puede hacer? Puedo hacerlo por LinkedIn, aunque no estoy muy... ¿No tienes foto? No, es broma. No, sí que tengo ahí, ya lo digo. Pero luego me lo enseñas, ¿eh? Sí, de verdad, vamos. Por LinkedIn, que es, bueno, Nacho Aguado, me buscan ahí en esta cara. Y por otra parte me pueden enviar un email, nacho@mindly.com. Mindly es MINDBLY. Luego lo ponemos en las notas del programa. Fantástico. Y ya está. Que para lo que sea, o sea, desde startups que pueda ayudar a alguien hasta empresas que les pueda interesar Mindly, me encantado de hablar con quien sea en ese sentido. Si estoy también de mentor por ahí en algún sitio, a mí esto me fascina y si puedo ayudar a devolver al ecosistema lo que me ha dado a mí, pues encantado. Muy bien, Nacho. Oye, muchísimas gracias por venir hoy al programa. A vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros y poder hacer ese viaje contigo, ¿no? De todas las diferentes experiencias que has tenido y hablar de diferentes temas. Esperamos que vuelvas otra vez aquí, cuando lo petes como inversor, o cuando Mindly esté, ¿sabes aquello que ya salgas en la vanguardia, ¿no? O en el país o en la razón, me da igual. Entonces te llamaré yo y te diré, oye, Nacho, ¿por qué no vienes y nos lo explicas? Fantástico. Espero tu llamada, entonces. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Y eso es todo por hoy. Ha sido un verdadero placer tener a Nacho Aguado con nosotros en el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis encontrado interesante toda esta conversación. Y os recordamos que, bueno, como ha dicho Nacho, le podéis seguir en redes sociales, a través de su correo electrónico, a través de la web de mindly.com. Gracias por escucharnos cada semana y esperamos teneros de vuelta pues, en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.